oposición del Senado y fueron ratificados hace pocos meses. En ese contexto es entonces que se da esta detención que, tal como tú dices, ya está generando bastantes reacciones, y por lo mismo vamos a conversar primero con el diputado de la Democracia Cristiana, Eric Aedo, para pedirle sus impresiones de esta situación que sin duda va a marcar el día en temas políticos y también en temas policiales. Sí, quiero partir diciendo que hay una frase de la expresidenta Bachelet que creo que hace todo el sentido hoy día. Cada día puede ser peor. Al desastre del Minbu, de Democracia Viva, del caso Convenio, hoy día uno de los indultados por el presidente Boric, a quien le advertimos, y lo digo también personalmente, que estos indultos eran un error político garrafal. Uno de esos indultados, Luis Castillo, hoy día es detenido por la Fiscalía, nada más ni nada menos que por el secuestro de chilenos. Esto refleja el error que cometió el gobierno, el error que se cometió también por parte del Tribunal Constitucional, que salió a avalar estos indultos. El mismo Tribunal Constitucional que hoy día pretende que le subamos el sueldo en un 36%, lo quiero decir con toda claridad. Bajo ni una circunstancia va a haber un aumento del 36% al Tribunal Constitucional, por lo menos de parte nuestra. Pero el error político que ha tomado el gobierno, yo espero que le sirva de aprendizaje. El gobierno tiene que aprender a escuchar a quienes de buena fe le decimos cuando se equivocan. No solo escuchar a quienes lo aplauden, a la barra brava, a su 25-30%, que encuentra que está todo bien, mientras el 70% de los chilenos ve cómo uno de esos indultados hoy día secuestra a chilenos, poniendo en peligro la vida de todo el resto. Esto es un error del gobierno, espero que lo asuman, porque aquí los que se fueron, ministra de Justicia anterior, obviamente hay otros que hoy día también tienen que dar explicaciones en el Ministerio de Justicia, en el Ministerio del Interior y en la propia moneda y el Comité Político. Muchas gracias, diputado. Vamos a conversar también con el diputado de Renovación Nacional, Miguel Mellado, respecto a este último punto que señalaba el diputado Aedo, diputado, porque en ese contexto también una acción que dejó en evidencia este error político que le señalaron al Ejecutivo fue una acusación constitucional en contra de la ministra de Justicia de aquel tiempo, Marcela Ríos, su salida del cargo, la salida también del cargo del jefe de gabinete del presidente Boric, Matías Mesa López Andía. Sin embargo, de todas maneras estos indultos fueron ratificados y se siguió adelante con esto. Bueno, primero decir que el gran culpable de este secuestro es el presidente Boric, dado de que en forma contumaz él firmó, siendo que estábamos en una mesa de seguridad que él, fin de año pasado, una mesa de seguridad que él dinamitó con estos indultos. Le dijimos que no era correcto, que iban a volver a reincidir. Bueno, dicho y hecho. El gran culpable está sentado en la moneda en estos momentos y no entiende de que liberó a delincuentes, ¿cierto?, y a personas que le hacen daño a chilenos. Dicho esto, también tiene culpa el Tribunal Constitucional al no ver la forma como fueron hechos, pero también el fondo. Aquí hay que ver dos cosas. Yo creo que aquí hay un tema, yo creo que aquí hay un tema de suyo importante con lo que está pasando con la seguridad en Chile, pero también con aquellos que toman decisiones en el país. Ahora hay que ser muy cautos con las decisiones que se toman, ¿cierto? Creo que tiene que haber una responsabilidad política de estos hechos. Los chilenos ya se cansaron de que un adolescente que nos está gobernando, ¿cierto?, pida disculpas de tanto en tanto por sus actos. Ya es hora que madure. ¿En qué podría traducirse esa responsabilidad o la búsqueda de esa responsabilidad política? Bueno, primero tiene que asumir esa responsabilidad el presidente de la República, ¿cierto?, como tal, como firmante y como empujó estos indultos. Él los empujó. Es más, le dio cierto dinero después para toda la vida, digamos, a sino que todo lo que hace la exconcertación liderado, ¿cierto?, por la ministra del Interior y el subsecretario, ¿cierto?, se borra de un plumazo con las acciones del mismo presidente de la República. Muchas gracias, diputado. Estoy también aquí con el diputado Carlos Bianchi, independiente perteneciente a la bancada PPD. Diputado, sus primeras impresiones por la detención de Luis Castillo y toda la discusión que se abre nuevamente respecto a los indultos presidenciales. Bueno, ha ocurrido lo que todo el país sabía que iba a ocurrir, más temprano que tarde. No hay nada que nos sorprenda.
efectivamente aquí tienen que asumirse responsabilidades por las decisiones que se han tomado. Y quienes tienen que asumir también responsabilidades son precisamente los integrantes del Tribunal Constitucional, entre otros, que hoy día están pidiendo un incremento del 36% del salario, o sea, para llegar a 13 millones mensuales. Situación que no tiene nada que ver con la realidad de nuestro país. Por lo tanto, hoy día yo espero que efectivamente se haga de una buena vez justicia con la situación que hemos conocido, que era esperable, nada que nosotros no hubiésemos, cualquier persona pensado que iba a ocurrir en algún momento, pero tiene que asumirse absolutamente responsabilidades. Y lo otro que tiene que ocurrir el fin de semana. Yo estoy a lo que va a ocurrir el fin de semana. Yo estoy consciente que aquí hay sectores que a esto le van a intentar sacar un provecho extraordinario. El fin de semana se trata de una cosa que es muy distinta, que tiene que ver con esa carta magna que nos va a regir por se le debe quitar los beneficios que se le instauraron en cuanto a una mensualidad, se le debe quitar, veremos cómo legalmente esa situación procede y bueno, que la justicia haga de una buena vez su trabajo y que el resto que apoyaron, respaldaron, certificaron y empujaron todo este proceso, asuman también responsabilidades políticas frente a esta situación. ¿Quién tiene esa responsabilidad política? Porque usted señalaba que desde el Tribunal Constitucional también tiene que dar una explicación porque ratificaron estos indultos, pero en el Poder Ejecutivo. En el Poder Ejecutivo hubo una ministra que ya pagó las consecuencias, efectivamente. Ella asumió en ese entonces la responsabilidad que le competía y fue desvinculada del cargo del Ministerio de Justicia. Por lo tanto, allí hay una responsabilidad. Yo creo que también es bueno, es sano y es aconsejable que el propio presidente de la República, o en su fuero interno o públicamente al país, haga notar que en esta pasada efectivamente se equivocó absolutamente. Él señaló que, no vio todos los antecedentes, ya lo que todos conocemos, pero yo creo que es bueno, es honesto hacerse efectivamente responsable de decisiones que uno toma en algún momento, pero aquí el Tribunal Constitucional fueron los que ratificaron. Por lo tanto, hoy día en la discusión de Hacienda, donde se nos pide un aumento del 36% para quienes componen el Tribunal Constitucional, una vez más voy a decir que yo no estoy con mi voto disponible para una situación como esa. Muchas gracias, diputado. Titi, para explicar algo, para que quienes nos están viendo entiendan bien, hay varios parlamentarios que mencionan un tema que tiene que ver con un reajuste de salario de los ministros del Tribunal Constitucional. Esto se da porque se está discutiendo el reajuste del sector público y en ese marco es que desde el Tribunal Constitucional han pedido un reajuste que va por sobre los 3 millones de pesos para que sus sueldos queden equiparados con los ministros de la Corte Suprema. Es por eso que responsabilizan también al Tribunal Constitucional porque fueron ellos quienes ratificaron tras este requerimiento que yo te manifestaba recién que presentó la oposición, una revisión de estos mismos indultos entregados por el presidente Boric que en definitiva no tuvieron, independiente de que se les encontró algunos errores más en la forma, en el fondo fueron totalmente ratificados por el Tribunal Constitucional. Vamos a conversar ahora con el diputado republicano Agustín Romero respecto a esta misma situación. Diputado, ¿qué le parece esta detención? ¿Cómo la toman? Bueno, aquí se comprueba lo que también muchas veces dijimos y que el gobierno y particularmente el presidente de la República se negaba a reconocer. Aquí en Valparaíso, hace un año atrás, el presidente Boric decía que las personas que él estaba indultando no eran delincuentes. Y en definitiva se comprobó que estas personas son delincuentes. Son delincuentes que además reciben hoy día una pensión de gracia que la financian todos los chilenos. Y eso es gravísimo también. Tenemos un presidente que dice y habla de seguridad, que según él sueña, duerme y se despierta pensando en seguridad, pero que en definitiva lo que ha hecho es poner en peligro la seguridad de los chilenos liberando delincuentes. Se lo dijimos. La primera acción que tomó el gobierno cuando llegó al poder fue levantar 139 querellas por esta gente que destruyó y quemó Chile. El delirio octubrista de este gobierno y este presidente de la República no se ha ido y esto comprueba nuevamente que este gobierno pone en peligro la seguridad de los chilenos. Diputado, sé que es preliminar, pero algunos parlamentarios ya están señalando
un eventual estudio de alguna acusación constitucional contra el presidente. Sabemos que las causales para eso son mucho más restringidas que lo que ocurre, por ejemplo, con los ministros, pero para perseguir esa responsabilidad política, ¿qué acciones se pueden llevar adelante o qué acciones están estudiando ustedes llevar adelante? Mire, yo en este minuto no creo que sea el minuto de anunciar acusaciones constitucionales. Yo creo que esto es tan grave que el gobierno va a tener que asumir su responsabilidad política y el presidente de la República asumirla, ¿ya? Hoy día estamos a puerta de un proceso constitucional donde los chilenos van a tener que de verdad a ver si apoyan a un gobierno que acepta este tipo de conductas, que coquetea con la delincuencia, que finalmente cuando presenta leyes las veta. Yo quiero comentarles una cosa: nosotros hemos presentado indicaciones dentro de la ley de presupuesto para eliminar los beneficios de la gratuidad para aquellos jóvenes que participen en actos delictuales, como por ejemplo los famosos overoles blancos, y la izquierda es la que vota en contra de esas cosas. Por lo tanto, hay un sector político que está a favor de la delincuencia, digamos las cosas como son. Aquí lo que pasó, esto se lo dijimos al presidente de la República, pero él cree que no son delincuentes y además... Diputado, hace meses también salió Marcela Ríos. Las cosas, acá hay un caso que se tiene que analizar, que lamentablemente esta persona era un delincuente, lo vimos, y que puede haberse cometido un error, pero es súper fácil definirlo con el diario El Lunes y no con la información que se tiene ahora. Lo mismo, yo no culparía al presidente Piñera de las miles de personas que han cometido delitos bastante más graves que fueron indultados por él. Diputado, pero en el momento en que se anuncian los indultos, luego se hace un mea culpa porque se anunciaron con confusión. Primero una lista en donde figuraban 10 personas, luego se suman otras y que en definitiva, según la información que fue saliendo a la luz pública luego, señalaron distintas autoridades de gobierno que el presidente Gabriel Boric no tuvo todos estos antecedentes a la mano para decidir de manera más fina a quién indultar. Ese error hoy en día genera un error que es aún más grave, una persona indultada cometiendo un nuevo delito. ¿Cuál es la reflexión, el mea culpa también que se debe hacer desde el Ejecutivo? O sea, sin lugar a duda, y en eso es algo que podemos estar contestes, el proceso de indulto se hizo con cierta desprolijidad, y sabemos cómo se dio dentro de los marcos legales, pero con desprolijidades, y en tal caso me parece que esto no tiene que ver con que la persona haya cometido un nuevo delito. O sea, la persona cometió un nuevo delito, el indulto no fue efectivo, esta persona no va a poder recibir un indulto nuevamente, y creo que es el mecanismo con que funciona judicialmente y legalmente esto. Las responsabilidades ya fueron hechas en el momento que se pudo. Se trató de acusar constitucionalmente a la ministra de Justicia, Marcela Ríos, acusación que fue rechazada. Ella termina renunciando porque asume una responsabilidad política, también la asume el ex jefe de gabinete Matías Mesa López Andía, pero acá tratar de mezclar cosas, decir que esto es culpa del presidente, más allá de que uno le pueda haber gustado el indulto o no. El ejercicio de una facultad presidencial obviamente puede tener un error. El presidente no tiene una bola de cristal para saber que esta persona iba a delinquir, como tampoco lo tenía el presidente Piñera con los miles que le indultó y que después delinquieron. Me parece que en este caso hay que analizarlo en lo que es, en una situación delictual, y no tratar de llevarlo. Me parece delirante que traten de llevarlo al plebiscito el domingo, que no tiene absolutamente nada que ver con esto. Perfecto, muchas gracias. Titi, entiendo que tienes una pregunta en el estudio. No, además el diputado de Rentería hablaba de los miles indultados del presidente Piñera y que los tantos que delinquieron. ¿Cuáles antecedentes maneja el diputado también sobre eso, sobre lo que dice? Bien, el diputado de Rentería se corrió de aquí, de este sector. Vamos a tratar de llamarlo nuevamente para hacerle esta pregunta que tú tienes desde el estudio, claro. Pero mientras vamos a conversar con el diputado de Renovación Nacional, Andrés Celis, que también está aquí para darnos sus primeras impresiones respecto a esta situación, diputado. Hola, ¿qué tal? De verdad, yo creo que esto no es un error, esto es un horror. Me parece que este delito, que es uno de los que tiene mayores sanción en nuestro Código Penal, hace que Renovación Nacional, al menos los diputados, tengamos que evaluar incluso una acusación constitucional en contra del presidente Boric. Durante un año, este sujeto, este supuesto luchador social, estuvo por las calles libre y lo indultó el presidente de la República, señalando, defendiéndolo, que era una persona inocente y que él solamente se la había jugado por un estallido, por derechos que eran legítimos, y hoy día ratificó que es un criminal, un delincuente, y con esto el presidente Boric se convierte en un cómplice activo de la delincuencia en Chile. Y me parece que un presidente como el presidente Boric merece
al menos que la Cámara de Diputados, en este caso los diputados de Renovación Nacional, evaluemos y estudiemos una acusación constitucional, porque no me había tocado nunca ver que se indulte a una persona con esas características, con la advertencia que se le dio, y más encima que haya pasado por el Tribunal Constitucional, que haya sido respaldado por el Tribunal Constitucional, y que finalmente nos encontremos con que esta persona haya cometido, insisto, uno de los delitos más graves que se pueden cometer en nuestro país. Diputado, ¿esto de acusar constitucionalmente al presidente es una idea suya personal por el momento o ya lo ha podido conversar con sus pares de la bancada de Renovación Nacional? Algunos ya lo han mencionado para conversarlo. Porque ¿qué garantía tengo yo si se indultó a un delincuente que secuestró a una persona cuando se le advirtió al presidente Boric, se le dijo que esta persona iba a seguir cometiendo delitos porque ya venía precedido de al menos 3 y dijo que no, que era un luchador social, que era una persona que iba a velar por los derechos de las personas? Y frente a eso, el presidente Boric pasa a ser un cómplice activo de la delincuencia. Me parece que mínimo merece que estudiemos la posibilidad de una acusación constitucional, que es un legítimo derecho que nosotros tenemos según la Constitución actual. Muchas gracias, diputado Celis. Titi, tengo de vuelta aquí al diputado Tomás de Rementería, a ver si me puedes repetir la pregunta que habías hecho para él para yo transmitírsela. Sí, no solamente la precisión del dato que entrega el diputado Tomás de Rementería respecto de los miles de indultados en el gobierno del presidente Piñera y sobre, bueno, también la cantidad de personas que eventualmente habrían delinquido bajo esa condición de indultados. Diputado, usted señalaba un dato recién respecto a las personas que fueron indultadas por el expresidente Sebastián Piñera que también habrían delinquido. Para precisar el dato, ¿tiene más antecedentes sobre eso, algunos números o algunos casos particulares? No tengo el número en concreto, recién leí una información de prensa, en el gobierno del presidente Piñera se indultaron a miles de personas. Y que tampoco lo culpa el presidente Piñera, esto es un mecanismo que se usa, tuvo que ver con el contexto de la pandemia. Y lo que yo digo es que en el uso de esta facultad presidencial no podemos culpar a los presidentes con que lo que hagan las personas después. De hecho, cada vez que sale un caso dicen, no, es que hubo una persona que cometió un delito y fue indultado por el presidente Piñera en época de pandemia. O ha pasado en casos anteriores y todos los presidentes han ejercido su facultad de indulto que le otorga la Constitución. Después no es culpabilidad del presidente que esta persona haya delinquido. Esto funciona con informes, una serie de cosas. En tal caso, yo creo que acá, más allá de buscar si la responsabilidad es de Boric, de Piñera, lo que deberíamos hacer es, porque quedaba en eso, se dijo en su momento que íbamos a buscar un sistema para afinar el sistema de indulto. Eso quedó solo en la rimbombancia y hoy día creo que tenemos que ponernos de acuerdo en pensar si este sistema de indultos, que el presidente pueda sacar personas de la cárcel, tiene algún sentido en este momento. Titi, ¿alguna otra pregunta? No, y sobre, bueno, lo que ya están anunciando desde Renovación Nacional, particularmente él, y lo que recientemente te decía el diputado, de esta acusación constitucional que puede cuajar bastante hoy día, si bien estamos en un contexto de plebiscito que va a ser el domingo, aunque pareciera que se nos hubiera olvidado producto además de las informaciones del caso Convenios, es que efectivamente puede cuajar esa cantidad de firmas requeridas. No sé lo que debería pasar cuántas firmas son las que se necesitan, sobre todo para acusar constitucionalmente al presidente de la República y bajo qué argumento también. Sí, las causales para acusar a un presidente de la República son mucho más restringidas de las que existen, por ejemplo, para acusar a otro tipo de autoridad como ministros. Cuando se anunciaron estos indultos, se estudió por parte de algunas bancadas de oposición de manera preliminar esta posibilidad de acusar al presidente Gabriel Boric, pero eso no prosperó. Ahora nuevamente surge esa idea, pero desde otro partido, desde Renovación Nacional. Lo decía el diputado Andrés Celis, hay que estudiarlo porque también hay que ver si en definitiva hay una falta a la Constitución, porque recordemos que una acusación constitucional es un juicio político, pero tiene que regirse bajo ciertas normas. En ese sentido, el diputado Andrés Celis señalaba que por ahora era una idea, que estaba conversando de manera muy preliminar con sus pares, pero que de todas maneras que nosotros vamos a estar reporteando e investigando más para ver si tenemos novedades en los próximos días. Esto además en el marco de un anuncio que ayer se hizo de una eventual acusación
acción constitucional en contra del ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, que debería ser anunciada el próximo lunes, porque ayer desde la oposición pusieron un ultimátum para su renuncia, era el día de ayer, ese plazo ya se cumplió. Todo esto también a puertas de, como tú decías, el plebiscito del próximo domingo 17 de diciembre, en donde se va a votar una nueva propuesta constitucional, que es un tema aparte, pero que de todas maneras se cruza con la contingencia política y todas las distintas situaciones que se han ido conociendo durante estos días, que tienen que ver también con el caso Convenio y con otras situaciones que afectan también al desarrollo, a la gestión del mandatario del presidente Gabriel Boric. Fíjate que, bueno, hay declaraciones de todos los sectores políticos